Como les hemos mencionado anteriormente, la facultad viene realizando hace alrededor de 4 años una charla mensual en la cual invitamos siempre a un expositor que nos venga a hablar de temas de actualidad, que esté con nosotros haciendo planteamientos en términos a temas económicos y de desarrollo social y económico. Y en ese ejercicio hemos venido ocupando no solamente a profesionales de otras instituciones, sino también a nuestros egresados. Hoy nos acompaña el doctor Julián Santiago Vázquez Roldán. Julián es economista unaulista, es magíster en desarrollo económico y es doctor en economía. Julián también se ha desempeñado como columnista en Portafolio y en La República. Julián tiene una amplia trayectoria académica, no solo en nuestra institución, donde se ha desempeñado como docente, decano y vicerrector académico, sino también en otras universidades como profesor de pregrado y posgrado. También ha estado vinculado al sector financiero privado y actualmente se encuentra dirigiendo el segundo cargo más importante del departamento, que es el Instituto de Desarrollo de Antioquia, el IDEA, donde viene ya desempeñando una buena labor hace alrededor de 1 año y medio. En estos días leía en El Espectador una columna de la economista Cecilia López Montaño. En esa columna ella plantea un debate donde se plasma la necesidad de replantear el rol de los economistas en el medio actual que está viviendo nuestro país. Y ella plantea que en los últimos 30 años en Colombia se creó una élite de economistas ortodoxos y un grupo de economistas neoliberales que conformaron prácticamente dos escuelas diferentes. Los economistas neoliberales constituyen lo que ella llama esa clase élite de los economistas que son egresados de universidades top, que son las que se han encargado de estar al frente del país en los últimos 30 años. Esto ha generado todas esas dificultades que hoy tenemos en términos a las discusiones de los modelos económicos. Pero adicionalmente, lo que se puede prever o se ha visto es que se ha generado un grupo de economistas que en su momento consideraron que había que volverse tecnócratas, unos economistas muy pegados a las condiciones económicas de la economía política y dejaron de lado la política económica. Hoy las dificultades que tenemos, que estamos viviendo en el país, lo que nos muestran es que hay que buscar un equilibrio entre esos conceptos que aprendemos de economía política y la política económica en su desarrollo. Por eso, la conferencia que tenemos hoy, la charla a la que hemos invitado al doctor Julián Santiago, es bastante importante y significativa para nosotros como economistas, para ustedes los estudiantes que están en proceso de formación, en el sentido de que Julián nos viene a hablar sobre economía, política y finanzas públicas, la triada del economista para la generación del desarrollo económico. Entonces, los voy a dejar con Julián, dándole de antemano las gracias por acompañarnos, decirle, Julián, usted sabe que esta es su casa y aquí siempre estará con las puertas abiertas. Julián, muy buenos días. Hernán, buenos días a ti, a toda la familia Unaula. A mí la verdad, y lo digo de manera muy franca, hacía días no me sentía tan emocionado de volver a mi casa, como lo es la Unaula. Yo tengo un profundo respeto, cariño, pero en especial agradecimiento a la que fue por muchos años mi primer hogar, Hernán.
allí con varios de los profes, como fue en tu caso, Héctor Julio, Heriberto Escobar, pues que ya no está en esta tierra, con el mismo Álvaro Javier, con Everelí, con un sinnúmero de profes que mal haría Hernán mencionar, porque se le quedan a uno muchos por fuera. Creo que se sentaron unas bases que hoy me permiten desde la institución que tengo a cargo con una familia muy especial que es la familia del IDEA, poder ayudar a construir país y construir departamento. Recuerdo también mucho mis días en la universidad, en la cafetería del segundo piso, particularmente con Juan Camilo Anzuategui y con muchos otros compañeros, con Juan Fernando, con Clara, con muchos otros que, digamos, de una u otra forma, en esas tomadas de tinto, en esas servidas de la coca, en la tomadita de la cerveza en la esquina, quizás muchas de esas cosas uno las introyecta y hoy esa trayectoria que has mencionado de el mundo académico, mi vínculo con Bancolombia en su momento como gerente regional para Antioquia y Chocó, en los temas públicos, y hoy el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, creo que me permiten, más que dictar una conferencia, que no es mi interés, más que presentar a un nivel de detalle unas cifras, sí quisiera hoy contigo, con las personas que están conectadas, a lo mejor muchos ni son de la Autónoma, con los estudiantes en especial, con Yubeli, con un Julián Mauricio, con Efra, con todas esas personas que tengo en el corazón y que han sido, aunque pares, han terminado siendo mis profes en muchos temas. Ya no tenemos los mismos 18 Hernán que teníamos en el pasado y eso le permite a uno ver muchas cosas. Y mi paso por la universidad, creo que hoy uno lo ve de una manera muy distinta. En muchas ocasiones participé de conversaciones en las cuales terminamos modificando planes de estudio, muchas conversaciones en las cuales terminamos pensando cosas en términos de los profes, en términos de las prácticas de los muchachos, en términos de dotar de más métodos cuantitativos a los estudiantes. Recuerdo mucho, y a lo mejor por allí está Julián Mauricio, y al final a lo mejor vamos a poder cruzar comentarios con cualquiera de los estudiantes, de la gente que participa en la conferencia, pero también con esos colegas de la vida. Y recuerdo mucho, Hernán, que yo planteaba que los primeros 6 semestres debían ser semestres en los cuales se trabaja muy duro todos los temas de los métodos cuantitativos, la formación básica del economista, todo el planteamiento de las teorías, como lo que has mencionado, el artículo o el debate que pone sobre la mesa Cecilia López, y que los últimos semestres, Hernán, debían ser unos semestres en los cuales el estudiante estuviera mucho más propenso a acercarse al mundo real. Por muchos años, la Universidad Autónoma Latinoamericana ha sido reconocida por múltiples temas, pero permítanme que yo hoy particularmente mencione dos. Uno, su vocación social. La Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, es un proyecto social. Muchos de los que somos egresados de la UNAULA tenemos unas características muy particulares. Por no decir, Hernán, ustedes deben tener las estadísticas mucho más claras a hoy, pero el 95% de quienes hemos pasado por la UNAULA o hemos estudiado becados o hemos estudiado gracias a que la universidad diseña unas estrategias muy particulares en las cuales nos otorgaba y otorga todavía financiamiento directo. Y esas connotaciones sumadas al cogobierno, Hernán, creo que permiten crear un cóctel perfecto para que desde la Universidad Autónoma Latinoamericana surjan múltiples líderes en el ámbito privado, en el ámbito público, y ha sido reconocida la universidad en el ámbito político. Cuando pensaba en el tema de la charla, me sentí muy tentado al intentar combinar todas esas cosas juntas. Uno, que la universidad es un proyecto social que favorece la movilidad social, que quienes somos la primera generación de profesionales en muchas familias tengamos la posibilidad de mostrar el camino a otras generaciones.
Entonces, creo que ese es un tema muy clave, pero creo yo, y has ambientado hoy la charla o este diálogo, esta conversación, Hernán, con el artículo de Cecilia López. Yo creo que el momento que vive el país al cual va a estar refiriéndome en diferentes momentos de la charla, creo que invita a egresados, a estudiantes, a repensar el país, pero repensar el país y proponer más que actuar en las formas que hemos visto en algunos territorios. Yo, para ambientar esta conversación y ojalá se dé debate, que esa es, creo, la forma de construir. El país ha sufrido ataques a 23 peajes. Y voy a poner el caso de un tema que puede ser polémico y eso no tiene ninguna dificultad. Como pasó hace algunos días en el chat de los egresados, yo creo que se den las discusiones, creo que el país necesita que eso sea sano, pero también que se construya y no que nos quedemos solamente en ciertas posiciones donde no se clarifica. El impacto que posiblemente va a tener todo el tema de peajes, y me refiero particularmente a todo ese anillo o ese corredor de Bello a Tillo, tiene una implicación y es que la gobernación en parte de los recursos para construir esa vía Bello a Tillo o de Bello hasta Barbosa han sido suministrados por este instituto, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, y en el contrato de empréstito, finalmente, quien termina respondiendo es la gobernación de Antioquia. Y los huecos que puede dejar el tema del peaje, obviamente, serán compromisos que tendrá que asumir la gobernación de Antioquia, y allí, como buenos economistas, Hernán, se enfrentarán unas disyuntivas, o más bien, le tocará elegir al gobernador, en su caso, y la Secretaría de Hacienda, y es, tengo este compromiso financiero que está pactado en un contrato, tengo estos recursos para viviendas, tengo estos recursos para vías. Entonces, el no percibir la renta de los peajes, lo que termina ocasionando es una elección. Y esa elección está marcada y es, ¿a qué le recorto? Tendrán que aparecer allí los buenos economistas, tendrán que aparecer los diseñadores de la política económica en favor de poder atender este tema y que el país, y particularmente el departamento, avance. Yo tengo serias dudas con algunos planteamientos de Cecilia López, creo que ella también lo hace a modo de ambientar, pero yo sí creo que es posible. Hernán, y aquí pues en la conferencia es posible que estén varios de mis compañeros, la historia de Efra, de la misma Yubel y la de Juan Camilo, de muchos de nosotros que hemos pasado por la autónoma, ninguno de entrada, y por eso me lo permite el conocerlos, nacimos en un hogar en los cuales todo resuelto. Todos en la vida, Hernán, nos hemos tenido que ir a hacer a pulso. Entonces yo creo que es un momento muy bonito para decirle a todos esos estudiantes que hoy nos acompañan que sí es posible. Y durante la charla mencionaré algunos aspectos. Entonces, yo no puedo perder la oportunidad, Hernán, de mencionar todos estos temas, pero sobre todo aprovechar para contarle a cada uno de ustedes que son los socios del IDEA, del Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Todos ustedes son socios, porque es que el IDEA es de todos los antioqueños. Este es un instituto que ya superó los 50 años, es un instituto que nació precisamente 2 años antes de que naciera la Universidad Autónoma Latinoamericana, y es la banca de fomento de los antioqueños. Surgió con los recursos del ferrocarril de Antioquia, en su momento Mario Aramburo, quien era gobernador, don Luis López de Mesa, Peter Santamaría, debatían de qué hacer con los recursos que se recibían por la venta en su momento del ferrocarril de Antioquia, y decidieron crear este instituto que les podré contar todo lo que significa, pero digamos que es uno de los patrimonios, de los emblemas que como antioqueños tenemos. Y qué bueno, pues a mí me llena de mucho orgullo la información que tengo, Hernán, es que nunca un egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana había tenido la posibilidad de gerenciar, yo creo que la empresa más bonita que tienen todos los antioqueños. A lo mejor mi compañero de gerente de la FLA pensará otra cosa. Yo siempre creo que cuando el IDEA actúa, a lo mejor hace unas cosas muy diferentes a lo que hace de la FLA, y por eso es que me atrevo a decir que es la institución más linda que tienen los antioqueños. Esa foto que ven es el edificio del instituto, queda en la parte de atrás de
el centro administrativo, la Alpujarra, a mi modo de ver, Hernán, el jardín urbano más bonito que hay en el centro de la ciudad, y que en cualquier momento, y poco a poco que vamos superando la pandemia, qué bueno que muchos estudiantes tengan la posibilidad de conocerlo, de enamorarse, pero sobre todo hoy aprovecho para plantear, Hernán, que ese conocimiento debería llevar a que los antioqueños sepan, conozcan al detalle sus instituciones y las puedan defender de muchas cosas, particularmente creo yo, en primer lugar, de malas decisiones, en segundo, de que todas las instituciones públicas se tengan que privatizar. Yo creo que eso es un gran error, pero en especial defender una institución que ha llevado vías, hospitales y múltiples cosas a territorio y que lo sigue haciendo. El primer crédito que otorgó este instituto, para que todos los muchachos allí lo conozcan, aunque aquí algunos historiadores y algunos gomosos al interior del instituto tienen diferencias en si fue ese o fue otro, pero de los primeros créditos, si no el primero, fue el crédito que se otorgó de 300.000 pesos para convertir la plaza de ferias en el municipio de La Ceja en una plaza de mercado. Entonces, era lo primero pues que quería compartir. Esto es una empresa, para que ustedes lo dimensionen, muchachos, y todos, de activos cercanos a 2.2 billones, eso es lo que nosotros administramos. Tenemos unos pasivos de 1.6 billones y un patrimonio cercano a 520.000 millones de pesos, y que pese a la pandemia, el año inmediatamente anterior otorgó utilidades por cerca de 36.000 millones de pesos. Y si uno calcula patrimonio versus utilidades y lo compara con otras entidades, uno allí entra en una disyuntiva de análisis, y particularmente hoy les planteo esta. Esto es una empresa que generó 36.000 millones de utilidades con 500.000 millones de pesos de patrimonio, y Bancolombia, con todo lo que significa, generó 900.000 millones de pesos, cerca de 900.000, casi el billón de utilidades, pero con un patrimonio superior a 27 billones. Entonces, digamos que el IDEA es una empresa con unas características muy particulares, es de la gobernación de Antioquia, que eso es importante que todos lo sepan, y al ser de la gobernación de Antioquia nos convierte a todos los antioqueños en socios. Pero el IDEA en todos estos años, ya casi 57 años, ha tenido la oportunidad de construir no solamente lo que hoy es el IDEA, sino de ayudar a impulsar otro grueso de empresas que hoy tienen mucho para contarle a los antioqueños del país. El IDEA es propietario, por ejemplo, del 51% del proyecto más grande que tiene hoy el país, que se llama Hidroituango. Allá tuvimos la oportunidad de ir a visitar el avance de obra. Confiamos en que en julio del año entrante posiblemente entre en operación la unidad 1 y posiblemente la unidad 2, lo que le generaría al sistema interconectado nacional una adición de alrededor de 600 megas de energía. Y entonces, digamos, sin mencionar, pues, a profundidad, que son 8.000 empleos permanentes, lo que ha significado en impuesto de industria y comercio, por ejemplo, para el municipio de Briceño, para el municipio de Toledo, las vías que se han construido, y una gran cantidad de cosas más allá de un debate que definitivamente habrá que darlo, y yo lo he planteado en diferentes medios y lo seguiré haciendo, en términos de que hay que hacer claridad de qué pasó, en términos de costos y en términos de otros frentes en el proyecto, pero definitivamente cuando hablamos de energía y hablamos de que ya tiene Hidroituango una oferta para entrar en operación el año entrante con el sistema interconectado nacional, aquí algunos a lo mejor por la edad no les tocó o no lo recuerdan, pero Colombia tuvo la hora Gaviria, y en esa hora Gaviria, Hernán, bien lo sabes, se iba la luz, y ustedes como estudiantes de economía y los demás que a lo mejor les interesan estos temas, pues podrán decirme qué implica que un país, que un departamento, que una región se quede sin energía una hora al día, aunque vivimos en un país en el cual todavía a muchos hogares no ha llegado la energía en términos de actividad económica. Para que liguemos una cosa a la otra, ¿qué llegaría a significar si en el 22 no entra en operación? ¿De dónde saldría la energía que ya se ha declarado una oferta en firme y que obviamente la actividad económica tiene una alta dependencia? El IDEA es propietario de Genmas, tiene alrededor de 42 proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas en su grueso, que son de menos
megas de energía, particularmente Lidea Viaje en Más tiene el proyecto La Cascada en el municipio de Abejorral, el proyecto Gensarid en el municipio de Andes, San José de la Montaña, Liborina y una gran cantidad de proyectos que no los desarrollo porque no es el objetivo de la charla, pero quería pues como inicialmente contar esto. El IDEA es propietario de Hidroarma, de Valor Más, de Rentan, de la Fiduciaria Central, ya les mencioné Gensarid, y obviamente tiene otras inversiones patrimoniales, en el caso, por ejemplo, de la Reforestadora Industrial de Antioquia, en Teleantioquia, en Plaza Mayor, en Friogán, en fin. El IDEA no solamente es el IDEA, el Banco de los Antioqueños, sino además es todo un conglomerado de empresas que le ha permitido a lo largo de todos estos años y ya casi 6 décadas poder construir. Y aquí les quería traer muy a modo de pedagogía porque necesito que se enamoren de esta empresa, que ojalá en unos años, ojalá muy pronto alguno de ustedes sea el gerente del IDEA o sea el gobernador de Antioquia y siga impulsando los sueños de los antioqueños. Nosotros hemos declarado que el IDEA administra capital, pero el capital que administra es un capital de los sueños, porque con los recursos que administra el IDEA, con los recursos que de sus utilidades, lo que se construye, lo que se materializa son los sueños de los antioqueños, los sueños de vías terciarias, los sueños de vivienda, los sueños de energía, los sueños de educación. El IDEA es el principal aliado para todo de educación de Medellín, conocido por algunos de ustedes como Sapiencia, por ejemplo. Allí hacemos un tratamiento especial y apostamos unos recursos en favor de que mucha gente pueda lograr estudiar. Esta imagen es de ayer. Estuvimos en el proyecto Hidroituango. Este es otro proyecto donde la idea es actor principal. Eso que ven ustedes allí es el túnel de Oriente. Allí la idea colocó unos recursos cercanos a 140.000 millones de pesos para que en su fase inicial lograra avanzar y hoy el túnel de Oriente sea toda una realidad. Esa foto que están viendo allí es la foto del ingreso al túnel Guillermo Gaviria Echeverry, un túnel que, para que todos se ubiquen, tiene entrada por el municipio de Giraldo y la otra parte del túnel o la otra entrada en el municipio de Cañas Gordas. Entonces, como economistas, creo yo que otro de los temas, allí Juliana a lo mejor me respaldará, creo que el tema de la geografía, fundamental. Los que están soñando desde lo público, como gerentes, como concejales, como alcaldes, transformar, lo primero que hay que hacer es conocer la geografía. Este es el proyecto del túnel Guillermo Gaviria, es un proyecto muy importante que se soñó hace algunos años y que se suma a toda esa apuesta de Antioquia desde las 4G y que palabras más, palabras menos, lo que ha buscado es reducir tiempos y favorecer la competitividad con este túnel, con esa ubicación que les acabo de dar entre el occidente antioqueño y el Urabá antioqueño. Pretendemos que Antioquia se conecte con el mundo. Estamos a la espera de que el gobierno nacional otorgue las vigencias futuras y para que allí todos me entiendan, que autoricen recursos de los próximos años, que es un tema gran que bien vale la pena en algunas de las líneas de énfasis, cuáles son esos cursos que están tomando los muchachos. Yo particularmente creo que, y obviamente muy sesgado por lo que hoy veo en dinámica del día a día, del actuar en lo público, del actuar en lo privado, ser muy buenos en la parte financiera será fundamental, ser muy bueno en políticas públicas será fundamental. Entonces, vale la pena seguir analizando toda esa oferta, que sé que es una oferta amplia, que tiene la facultad en favor de que los muchachos salgan con competencias. No es fácil encontrar personas, y particularmente economistas, duros en los temas financieros, duros en los temas financieros, y obviamente en temas de evaluación de proyectos en términos de infraestructura. Yo no sé, por ejemplo, hoy cuántos muchachos de la facultad, sobre todo los de los últimos semestres, tengan muy buenas competencias en términos de análisis de crédito, de términos de vigencias futuras para poder ejecutar obras de gran magnitud en términos financieros y otros que ya he mencionado. Pero resumiría esta foto con que pretendemos conectar Antioquia con el mundo. Este es otro muy bonito, lo van a poder ver los próximos meses. La doctora Denise. Hay por allí como algunos micrófonos abiertos. Implantes del año anterior. Doctor Iván, uno de ya esos lo voy a dólar se me está aflojando.
Particularmente, este proyecto de vías del NUS, para que ustedes se ubiquen. Instalada, se sostienen por el vecindario. Entonces, a ver, hay un micrófono por allí como abierto. Qué pena, Julián. No sé si uno de los moderadores nos puede ayudar porque nosotros no podemos silenciarlo. Para que todos se ubiquen, vías del NUS, no sé si ustedes recuerdan, túnel de la Quiebra, pero particularmente este proyecto está ubicado a la salida de Barbosa y evitará la subida al municipio de Santo Domingo y volver a bajar a Cisneros, lo que permitirá conectar a Medellín, al Valle de Aburrá, muy rápidamente con Puerto Berrío, y estando en Puerto Berrío será muy fácil también llegar a departamentos como lo es toda la zona de la costa, particularmente de Puerto Berrío a toda esta zona de Montería y demás. Creo que va a permitir pues que el departamento siga avanzando. Este va a estar disponible más o menos en agosto, ya hemos tenido la oportunidad de atravesarlo, están en todos los temas de iluminación, electricidad, y el IDEA pues allí ha sido un factor clave. Y obviamente el IDEA es mucho más que todas estas obras de infraestructura. Tenemos una apuesta muy marcada por las vías terciarias en particular, por la modernización del alumbrado público. Queremos reducir las emisiones de CO2 y nos hemos vinculado recientemente como socios fundadores del Animal Bank, el banco que protege la biodiversidad del mundo. Pero además, el IDEA apuesta muy duro en temas de cultura, deporte, emprendimiento. Tenemos un banco adicional que se llama el Banco para la Gente, donde los muchachos y en general el comercio, las peluquerías, las tiendas de barrio pueden acceder a crédito para que puedan desarrollar su objeto social. Entonces, ya luego de todo ese contexto que quería hacérselos, porque como antioqueño, pero sobre todo como egresado, que muchos muchachos de la UNAULA, economistas, se enamoren de la idea y obviamente lo puedan defender con el paso del tiempo, pero también lo puedan impulsar desde su actuar y ojalá conozcan mucho más de él. A lo mejor Hernán tenga la posibilidad, como ya lo ha hecho Yurani, como ya lo han hecho otras personas que son egresadas de la facultad y que hoy son parte de la idea y de algunas de sus filiales, que ustedes también en algún momento lo puedan hacer. Entonces entro ya más al detalle. Yo creo que el primer tema que debemos de poner de presente es que la población ha cambiado. Aquí tenemos una pirámide de la población donde podemos recoger 30 años de historia poblacional de Antioquia, y noten ustedes que el grueso de la población de Antioquia se ubicaba en las edades más tempranas, de 0 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14, y que el grueso de esa pirámide, hasta hace muy poco tiempo, estaba hasta los 20 años. Entonces, ese es el primer dato, que el grueso de la población de Antioquia en las últimas 3 décadas se había concentrado de 0 a 15 años. Entonces, ustedes, que son los futuros hacedores de política, y atendiendo el llamado de Cecilia López, la reflexión que hacía Hernán, pues hay una tarea que debe hacer el economista, y es entender la demografía. Si uno coge esta pirámide, ya les voy a presentar la que ha dado de Antioquia posterior al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, cuando uno mira que ya el grueso de la población no está de 0 a 15, sino que está de 25 hacia arriba, noten ustedes que ya el grueso poblacional está de los 25 hacia arriba, que hay un grueso poblacional muy importante de 40 años, de 45 a 49 años, y obviamente la población mayor, pues un buen hacedor de política pública y de política económica, obviamente, y si decidiera en algún momento alguno de ustedes, con el paso del tiempo, en un municipio, en Medellín o incluso en Antioquia, aspirar en términos de política, pues lo primero que quería tener claro es cómo es la estructura poblacional. Y desde hoy Antioquia, en particular, se tendría que estar preparando para lo que será la Antioquia de los próximos 15 años, de los próximos 20 años, una Antioquia que tendrá que prestar mucha más atención, con mayor fuerza a la población mayor, pero que hoy tendría que poner de presente todo lo que signifique en materia de empleo, pero de empleo formal. Son más de 20 millones de ocupados, de los cuales casi 14 millones en Colombia son empleados informales y tienen un salario promedio de 670.000 pesos. Y si utilizamos por un lado la medición de la pobreza extrema o por el otro la medición de pobreza, y esa persona que se gana 673.000 pesos al mes
piense usted, tiene un hogar conformado con otras 3 personas, pues de una vez los colocaría en situación de pobreza y muy cerca a pobreza extrema si tomamos la medición de pobreza con 331.000 pesos o si tomamos la medición de pobreza extrema con 145.000 pesos. Entonces, mi primera reflexión en términos como economistas y atendiendo la reflexión que a lo mejor puso Cecilia López y que Hernán trae, es: ¿conocen los estudiantes de economía y conocen los hacedores de política económica, política pública, esa estructura poblacional? ¿Reconocen que en un plan de desarrollo, además de atender todas las poblaciones, un foco en particular hoy tiene que ser, por ejemplo, el empleo, no solamente para los jóvenes, que es un desastre lo que está pasando en el país? Y si hablamos de mujeres, 3 de cada 10 mujeres o 32 de cada 100, para hacerlo incluso mucho más sencillo, están desempleadas. En el caso de los hombres, las cifras también son preocupantes, pero mucho más si son mujeres. Y si nos vamos a la informalidad, ni hablar. Entonces, es un país que tiene que avanzar rápidamente a resolver el problema de empleo, emprendimiento y demás con los jóvenes, al tiempo que, posterior a los 40 años, también enfrenta dificultades en materia laboral, en materia de acceso a la salud y obviamente enfrentará dificultades en materia de pensión. Hernán, hoy, particularmente tu posición como decano, pareciera bastante cómoda, pero si dejaras de ser decano y quisieras engancharte, y pongo el caso de Hernán porque siempre con mucho cariño nos hemos puesto temas para debatir, para, como decimos en la jerga popular, para poner a volar el otro. Yo creo que Hernán tendría, y permítame que diga Hernán, pero puede ser cualquier otra persona con más de 45, 50 años, tendría serias dificultades en el mercado laboral. Y obviamente eso es lo que va a abrir. En el caso de los jóvenes, una brecha muy seria en materia pensional, y en el caso del adulto mayor y del adulto en general, que logre acceder a bienes y servicios en términos de calidad de vida. Entonces, mi primer mensaje para todos los muchachos es reconocer la información, entender la información, pero además de reconocerla y entenderla es cómo diseñar la política económica y la política pública. Y allí caemos entonces a un tema al cual me voy a referir al final, pero que lo voy adelantando, y es entender la política. Entender esa estructura de la política, cómo funciona la política y cómo dentro de esa estructura de la política, la que se puede cambiar, la que no está muy claro si sí cambia en los próximos meses, podemos diseñar cosas buenas para la población. Yo creo que este país tiene que avanzar muy rápido en reconocer la diferencia y construir desde la diferencia. Porque es que aceptamos en los amigos lo que repudiamos de los enemigos. Entonces, creo que allí hay muchos temas muy claves que este país tendrá que abordar. En términos de PIB sectorial, yo no quisiera detenerme allí, simplemente quisiera plantear para el diálogo, para que conversemos, cuándo se va a reactivar la economía, cuándo van a terminar las marchas. Esto es parte de todo un tema estructural en términos de la campaña presidencial que ya arrancó. ¿Qué temas se pueden atender en un año de gobierno, menos de un año de gobierno Duque? ¿Cómo atenderlo? ¿De dónde salen los recursos? En términos de brecha fiscal, si bien es cierto, hay una brecha de 14 billones y el gobierno tendrá que ser muy creativo en términos de si presenta una nueva reforma tributaria, pero al tiempo vale la pena mencionar este dato: por pérdida de ingreso y de número de personas ocupadas, febrero de 2020, febrero de 2021, estamos perdiendo en salario de la gente alrededor de 3 billones. Lo que eso significaría es que en un año el país está perdiendo por ingresos a los trabajadores alrededor de 36 billones, que aunque no es lo mismo que la brecha fiscal, sí definitivamente tiene una serie de elementos muy particulares en términos de brecha social. Entonces, creo que aquí hay muchas cosas para pensar y por eso planteo ese interrogante de cuándo se va a reactivar la economía, cuándo se va a reactivar la inversión, cómo generar confianza en los empresarios. Aquí se ha pretendido plantear que es posible un país sin empresarios, y yo, aunque desde un discurso político y de un discurso populista uno pudiera aceptar ese planteamiento, yo creo que también es hora de que se pongan sobre la mesa aquellas cartas que permitan denotar de qué manera este país sí puede avanzar si es que se tiene la fórmula sin empresarios. Ahora, yo creo que hay una gran cantidad de oportunidades. Yo hace algunos días en uno de los artículos, Hernán, que mencionabas, he planteado que hay que avanzar de manera, ojalá, inmediata en términos del impuesto a las bebidas azucaradas, pero también hay que avanzar en términos de un impuesto a la comida ultraprocesada.
Yo tengo serias sospechas para que los muchachos que allá están moliendo datos de la mano de los profes, yo tengo serias sospechas de que algunas bebidas azucaradas son bienes inelásticos o se acercan a ser bienes inelásticos. Yo no creo particularmente que la gente deje tomar Coca-Cola porque se pague un impuesto a la Coca-Cola. Yo creo que allá hay muchas cosas que el país puede debatir y que es hora que no se siga dilatando ese tipo de situaciones, pero no solamente lo que se pueda recaudar desde los impuestos, es la implicación que tiene en materia de salud. A niños, a mí me causa mucha curiosidad, no mencionaré algunos pues de las marcas, pero bien vale la pena revisar la tabla nutricional de algunas de las bebidas que hoy en cualquier lonchera consumen los niños, los estamos envenenando. Entonces yo creo que no solamente es el tema tributario, sino también un tema de calidad de vida. Entonces quisiera plantear esa conversación en términos de esos temas. La economía no va bien, tuvimos un repunte, digamos, esto es las cifras de hasta 2020, no me va a detener, a lo mejor ustedes han trabajado muy duro estos temas y lo hacen de manera permanente. Aquí veíamos cómo poco a poco, con los avances en términos del conocimiento de la COVID, además de la llegada de las primeras vacunas, pues teníamos un primer trimestre con un crecimiento superior al 1%, y obviamente algunos ya daban por descontado de que íbamos a seguir en esa senda de crecimiento. Pues lo que hemos visto en estos últimos días es que esa senda de crecimiento, y con las cifras apenas las conozcamos de segundo trimestre, podrá evidenciarse, salvo que logremos avanzar en los próximos 2 meses, sobre todo de junio, que no creo, no está como muy claro el tema, en términos de la confianza, pero en términos de que los productos lleguen a tiempo. Yo particularmente comparto las marchas que reflejan la indignación por décadas de deudas con la gente. Lo que no comparto es el torrente. No puedo compartir el incremento de costos. Cuando se bloquea una vía y no llega un medicamento, del otro lado hay un familiar de alguien que está muriendo porque ese medicamento no llegó. Pero para quitar el término, o al menos el ejemplo en términos de materia de salud, en términos de economía, hablemos en términos de economía, ¿qué implica que no llegue el hierro? ¿Qué implica que no llegue el cemento? ¿Qué implica que las obras no avancen en términos de lo que tienen que avanzar? Entonces yo creo que como país hemos venido madurando, indudablemente, pero tendremos que hacer esfuerzos adicionales en términos de que aquí hay que poner las cartas sobre la mesa. Quien tiene poder adquisitivo, si hay un incremento de precios, finalmente tendrá cómo resolver el tema. Quien no tiene o no cuenta con la caja suficiente, una solvencia económica, y suben los precios de los alimentos, es el primero que sufre. Entonces no puede ser que aunque uno comparte lo que viene, la voz de la gente, el rechazo que haya a múltiples temas, que también resolvamos el problema con más problemas. Entonces yo creo que aquí vamos a tener que ser muy creativos en términos del diálogo, en términos de cumplir las promesas, que eso yo creo que es una deuda grande, en favor de que la economía pueda retomar el rumbo, retomemos los empleos y reducir la informalidad, a lo cual me voy a referir más adelante. Entonces, está por verse qué pasa con el crecimiento económico del segundo trimestre. Y obviamente eso lo podemos ver con mayor detalle en términos sectoriales. Yo dejo la presentación para que a bien quien la quiera allí conservar, analizar, está disponible. Pero quiero avanzar en términos particulares del empleo. Miren, esto es un país con casi 14 millones de personas informales, donde su ingreso promedio son 670,000 pesos. Eso esconde muchas cosas. Esconde el informal que se gana 20 millones, pero también tiene por dentro el informal que se gana 300,000 pesos. Este no es un problema de ahora. Este es un problema que se ha acentuado ahora, pero que es un problema de hace muchos años. ¿Cómo vamos a reducir la informalidad? Esa es una primera pregunta. Los líderes del Comité del Paro, ¿qué plantean para reducir la informalidad? ¿Cómo esa propuesta puede materializarse? ¿Y cómo el gobierno da cuenta de los compromisos que asume? Yo creo que esos tienen que empezar a ser los diálogos que este país va a tener. Un artículo que va a salir los próximos días, particularmente propongo varias cosas. Hay que nuevamente revisar el tema de la experiencia en lo público y en lo privado. Creo que se ha ganado. Hoy la experiencia como practicantes lo están contando como experiencia laboral, se puede certificar, pero creo que no alcanza. He planteado particularmente que podamos evaluar la posibilidad de que
de lo que cotiza un empresario a cajas de compensación familiar, un 15% se le reduzca para que formalice empleo y otro 15% sea entregado a las familias para favorecer la atención de las necesidades básicas, pero también para incrementos de consumo y que se reactive la economía. Yo creo que tenemos que empezar a pensar una serie de cosas adicionales, pero también tendremos que evaluar el papel de esa institucionalidad o lo que algunos conocen como los costos laborales no salariales. La gente no se gana lo que se declara como salario mínimo, sino que hay unos costos adicionales que a lo mejor con los profesores de contabilidad, de costos y en los temas pues, de administración y gerencia ustedes podrán revisar. Entonces hay que revisar con esos recursos que están aportando realmente qué está pasando en la economía, porque si uno dice, si no hay unos impactos claros de lo que el empresario paga, más allá del salario que se le entrega neto al trabajador, venga, ¿qué podemos hacer para que se formalice el empleo? O si no, otórguele beneficios directos al trabajador, si quiere, para abrir la ventana, abrir la puerta de manera amplia, que no solamente pueda acceder a beneficios de vivienda con su propia caja de compensación, sino que ese 15% que estoy proponiendo que se le devuelva, pues pueda ser utilizado de manera directa para que acceda a vivienda con o sin la caja de compensación. Entonces, aquí hay muchas cosas que el país debería de comenzar a plantear y que debe ser parte constitutiva de esa propuesta de país con o sin la reforma. Entonces allí simplemente esta gráfica me vuelvo, la situación para las personas entre 14 y 28 años no es nada favorable y obviamente esa dificultad se ha acentuado con la COVID-19 y ahora los demás temas que ha venido teniendo la economía. En términos de pobreza, el panorama tampoco es nada alentador y aquí viene la pregunta para ustedes. Yo he traído algunos temas más para ustedes que para mí, porque son ustedes los llamados, ustedes los jóvenes, a cambiar este país, pero cambiarlo para bien. Entonces, quería dejar algunas preguntas y obviamente para las personas que están siguiendo la transmisión, ¿cómo vamos a reducir la pobreza? ¿Cuáles son esos caminos? ¿Subsidio? Subsidio sí, pero muéstreme el impacto. Yo tengo serias dudas, hay pocas, Hernán, no sé la facultad allí si ha avanzado o no en análisis de evaluación de impacto, particularmente de cómo estos subsidios sí con el paso del tiempo mantienen, generan la reducción de la pobreza, no es claro. Si ustedes comparan los subsidios en la zona urbana versus zona rural, pareciera que allí hay temas bien interesantes a estudiar desde los trabajos de grado, pero las investigaciones que realiza la facultad. Dejo dos mensajes. Se logró reducir pobreza en la zona rural, claro, son los que más han trabajado en términos y los menos afectados en términos de la COVID-19, pero se ha aumentado la pobreza en zona urbana. Entonces uno dice, ¿será que los apoyos de subsidios han evitado es que se aumente la pobreza o que se aumente mucho más? ¿O será que estos mecanismos de subsidios sí son un buen vehículo para con el paso de los años reducir la pobreza? Yo lo dejo allí simplemente para que esto sea reflexión allá. En las investigaciones han avanzado bastante, pero yo dejo tres elementos. Subsidios, sí, ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Dos, ¿cómo formalizamos el empleo? ¿Cómo los jóvenes acceden al empleo? ¿Cuáles jóvenes quieren acceder al empleo? Es que las cifras de los jóvenes que ni estudian ni trabajan son alarmantes, pero agréguele una tercera categoría, ni les interesa. Entonces, esa categoría sí que es bien inquietante. Y obviamente, todas las políticas de emprendimiento creo que se tienen que, algunas de ellas, que repensar en términos de que sí logren ser efectivas en materia de reducción de la pobreza, en materia de generar empleo formal y sobre todo en términos de generar movilidad social. En términos de pobreza, entonces, la cifra no es nada alentadora. Tuvimos un año muy complejo, derivado de la COVID, de que las empresas se han quebrado y de múltiples temas adicionales. Eso tanto en lo urbano como en lo rural. Acaba, voy rápido. Y finalmente, porque el tema de la charla es esa combinación, esa triada que queremos en términos de lo que debería ser el actuar de la economía, del economista y de los gomosos de la economía o quienes aún cuando ni lo uno ni lo otro ejercen funciones en materia de lo público y en materia económica. Y aquí la gran pregunta, y lo dejo allí para que sea a lo mejor tema de estudio por muchos de ustedes, ¿cómo mejorar los ingresos de las entidades territoriales de gobernación
y de alcaldías. ¿Han revisado ustedes, muchachos, esas cifras? Más allá del sistema general de participaciones, ¿cómo podemos mejorar esos ingresos? Porque por allá Colombia en diferentes momentos se ha propuesto, y el gobierno Duque no fue ajeno a eso, habló de una misión de descentralización, tema que a mi juicio, más que una misión de descentralización, y por eso lo copié así, me excusan allí, se ha convertido en una misión de centralización. Yo creo que se les olvidó la S. Tenemos gobiernos locales muy débiles en materia tributaria. En el caso de, para referirme a algunos departamentos, viven de las rentas del alcohol. Hemos tenido cierres, hemos tenido toques de queda, hemos tenido ley seca, lo cual, pues si sus rentas para ejecutar política social dependen de la venta de alcohol y hay toques de queda y ley seca, disminuyen las ventas de alcohol, y si disminuyen las ventas de alcohol, disminuyen los ingresos para el departamento, y si disminuyen los ingresos para el departamento, el gobernante tiene menos posibilidades de actuar en territorio para transformar la realidad social. Entonces, ese es un primer capítulo. Y los municipios, bien lo saben ustedes, viven en términos de sus ingresos del impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. En el caso del primero, pues muchas tierras no están formalizadas y la posición catastral no va al nivel que se quisiera. Y en el impuesto de industria y comercio, pues depende de las ventas que realice el comercio y la industria en los municipios. Y si las empresas cerraron o tuvieron varios días de cierre, si cerramos más temprano, pues obviamente menos ventas y el impuesto de industria y comercio se calcula con las ventas del año inmediatamente anterior. Entonces, el primer dato es que este es el año realmente complejo para las finanzas públicas, porque el año pasado los empresarios pagaron impuesto de industria y comercio liquidado con las ventas del 2019. En el 2019 no teníamos pandemia. En el 2020 sí tuvimos pandemia y tuvimos menos ventas. Entonces, obviamente, el recaudo de este año se va a ver afectado. Pero yo quisiera dejar más bien la pregunta es cómo vamos a mejorar los ingresos de las entidades territoriales. Y obviamente, cuando usted ve este panorama, están las cifras de Antioquia, vemos algunos municipios donde disminuyó el recaudo de impuesto predial, pero el grueso de los municipios mejoró el recaudo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo en un año de pandemia, si la gente perdió el empleo y la gente si no tenía empleo, pagó el predial? Pues el dato que tengo para darles es que el gobierno nacional sacó un decreto, el decreto 678 de mayo del año pasado, en el cual le permitía a los alcaldes hacer descuentos, incluso en capital, que antes no lo hacía, para que la gente lograra ponerse al día. Los alcaldes empezaron a hacerlo y posteriormente la Corte lo declaró inexequible, pero le pareciera a uno que hay que pensar cosas similares para que puedan volver a tener los municipios caja y poder ejecutar política social y cumplir con su plan de desarrollo. Estas son las cifras de industria y comercio. Noten ustedes que cambia mucho la foto de impredial a la industria y comercio. Y este año se notará mucho más. Muchos más municipios disminuyeron su recaudo y muchos otros. Así también lo pasará en este 2021. Entonces, tenemos aquí un cóctel de cosas bien interesantes para todo lo que serán las discusiones derivadas de las marchas en favor de realizar transformaciones de fondo. Y obviamente, todo esto, el predial, la industria y comercio, todo más va a terminar reunido en los famosos ingresos tributarios. Entonces, en términos de ingresos tributarios, noten ustedes que ya el impacto del mejor recaudo en el predial no se nota, y por el contrario, muchos municipios aparecen en rojo, es decir, que sus ingresos tributarios 2020 disminuyeron y obviamente un menor margen de actuación para atender las necesidades de la población. Esta es la foto en términos de ingresos corrientes, allí digamos que no hay tanta variación. Y finalmente, que aquí la idea también era tener la posibilidad de conversar un ratico. Miren, yo estaba tranquilo en la empresa en la que estaba. No le puse votos a nuestro gobernador Aníbal Gaviria, no le puse plata. Tradicionalmente este cargo ha sido asociado a las personas más cercanas al gobernante en materia política o en materia de financiamiento de campaña. En Bancolombia, donde estaba, decidimos hacer un periplo por toda Antioquia, 22 encuentros en el 2019 para acompañar a los candidatos en términos de que ellos lograran tener unos programas de gobierno más acordes a la realidad, mostrarles la realidad de las finanzas públicas, los principales indicadores sociales. Y en ese periplo tuve la fortuna
de conocer a Luis Fernando Suárez, hoy gobernador encargado, quien por allá, a mitad de año de 2019, me presentó a nuestro gobernador Aníbal Gaviria y me pidieron dar algunas ideas para lo que fue su programa de gobierno. Hoy la vida me ha puesto en este cargo, para muchos, el cargo más importante de Antioquia después de ser gobernador. Yo creo que hoy, más que hablar de términos de importancia, es hablar en términos de transformación de realidad, y doy gracias a la vida y a Dios de que hoy pueda estar. He llegado a este cargo por las enseñanzas, la amistad, pero sobre todo por esa oportunidad que la Universidad Latinoamericana y todos los amigos que he mencionado, allá a lo mejor faltan algunos, Iván Ortega, Diego Mejía, Iván Escobar, muchos amigos que han estado en favor de que uno avance. Lo que yo quería contar, Hernán, en este capítulo es que pareciera que estar en lo público y en lo político está muy lejos. Para estar en lo público, en lo político o en un cargo donde uno pueda actuar en lo privado, se necesita convicción de vida y decisión. Y eso es lo que hemos hecho. Sin embargo, cuando ese 31 de diciembre del 2019 le dije al gobernador que lo acompañaba en su gestión, que a partir del primero me vinculaba a la idea, jamás imaginé que íbamos a tener la COVID-19, que nuestro gobernador, que en el escrito de acusación, ya que hoy tiene, que está en poder de la Corte, en ninguna parte se menciona la palabra corrupción, porque no hay ninguna evidencia de que así sea. Se le ha sumado una serie de elementos adicionales, la COVID-19, que nuestro líder no esté el momento tan complejo en materia económica, en materia de estabilidad de país, y súmele a eso, aunque siempre me ha gustado el tema público, hay que entender la estructura política. Y yo, para cerrar esta conversación de hoy, Hernán, ¿qué pasaría si hoy Duque renuncia? Primero, ¿quién sería el presidente? Y segundo, ¿materializará los sueños y honrará las deudas históricas que tiene el gobierno, el Estado, con la gente, ese nuevo gobernante? ¿O será que tenemos que tender un puente de diálogo grueso con el Congreso, con la Cámara, con la Asamblea, con los concejales, con gobernadores, con alcaldes, con actores del sector privado, en favor de entender todo esto? Y he concluido que la mejor forma de cambiar el futuro es cambiar el presente. Y para cambiar el presente, lo único que tenemos que hacer es actuar bien y hacerlo diario. Entonces, hoy quiero invitar a todos esos estudiantes, a lo mejor algunos apenas inician en su carrera, otros irán más adelante. ¿Cuál es su proyecto de país? Independiente de donde usted esté, ¿cómo va a ayudar a materializarlo? Ese cóctel de cosas que hoy yo les menciono, jamás pensé que me iba a tocar el 1 de diciembre, que le dije al gobernador que lo acompañaba y que conversé con algunos amigos y allí me encontré. Algunos me decían, estás loco, no te vas a la política, no te vas a lo público, eso solo es corrupción, eso solo es esto, aquello, aquello y aquello. Y hoy les digo a ustedes, queridos estudiantes en especial, la realidad que hay que cambiar está más cerca de lo que ustedes imaginan. Pero para hacerlo hay que hacerlo con decisión y se vale soñar. Al igual que muchos de ustedes y que mis compañeros, estudié de fiado, estudié becado y lo único que he encontrado es amigos que me han ayudado y que me han permitido construir. Hoy los invito, contrario a lo que muchos les dirían, que se alejen de la política, que se alejen de lo público, que se acerquen a lo público y que se acerquen a lo político. Sin participar será complejo que transformen. No alcanza con estar desde la tribuna, hay que estar en el terreno para poder transformar. Y hay que ver en muchos de lo público y de lo político una forma de unidad y de trabajo conjunto en favor de que este país pueda avanzar. Yo no creo que Colombia avance simplemente con la destrucción. Yo creo que hay que valorar la diferencia y abrazarnos en términos de unidad y construcción. Y hoy le digo a todos ustedes, queridos estudiantes, que se vale soñar, que sí es posible y que no todos los cargos, y ojalá ninguno, solamente para llegar dependa de votos,
y de apuestas en términos económicos. Yo lo he logrado y aspiro a seguir soñando y a seguir transformando realidad. En un año tan complejo, y les doy un dato, las utilidades que logró el IDEA en el 2020 son superiores a las utilidades acumuladas de la administración anterior. Sí es posible hacerlo bien, sí es posible hacerlo en medio de la dificultad, y son ustedes los únicos que pueden ayudar a transformar todo esto. Pero hay que entenderlo. ¿Cuál es el papel de un concejal? ¿Cuál es el papel de la Asamblea? ¿Qué papel cumple la Cámara? ¿Qué papel cumple el Senado? ¿Cómo se arman esas listas? ¿Cuál es el proyecto político de país? ¿Cuál es el proyecto de sociedad? No basta con criticar. Duque a lo mejor ha cometido muchos errores. Yo particularmente he criticado al presidente por la desconexión territorial. La realidad que hay que transformar, hay que conocerla, hay que caminarla. No basta con alzar la voz y protestar. No alcanza con ser presidente. Hay que caminar, hay que conocer la realidad que queremos transformar. Pero tampoco creo que el camino sea destruyendo. Así pues, Hernán, que mil gracias por la invitación. Hay que entender mucho todo esto. ¿Cuántos de ustedes van a ser ministros? ¿Quién se le va a apostar al Senado? ¿Quién le va a apostar como yo? A lo mejor está en una entidad como esta, que es una entidad descentralizada y es el Banco de los Antioqueños. Y aquí, Hernán, en lo que podamos ayudar, acompañar, en lo que yo pueda servir, estoy para todos ustedes. Mil y mil gracias por la invitación, Hernán. Qué bueno volver a saludarlos. Qué bueno que en algún momento, con el avance que estamos teniendo en vacunación y que debemos tener, podamos ojalá vernos. Esta charla sería en especial interesante viéndolos a los ojos, escuchándolos y también conociendo todas esas problemáticas. Yo tengo 35 años, pasé después de graduarme muchos años en la universidad y qué bueno volver a escuchar esas problemáticas que ustedes están viendo de país y cómo las van a cambiar. ¿Y qué ven ustedes? Y hoy les dejo esa tarea a todos. ¿Qué puede hacer el IDEA? Más allá de lo que nosotros ya estamos haciendo en términos de apalancar la pavimentación de más de 100 kilómetros de vías terciarias, de apalancar la construcción de vivienda de interés social, de acompañar, de subsidiar una serie de elementos. 14.000 millones de pesos se otorgaron para lograr la ley del punto final para los hospitales. No tenemos hospitales, en muchos casos tenemos en los municipios salas de curaciones. Aquí hay mucho tema para trabajar. Juntémonos y que este país pueda avanzar. Mil y mil gracias, Hernán, a ti, a todos, y qué alegría poder haber estado este ratico con ustedes. Julián, bueno, muchas gracias por tu charla, muy interesante. Hacía muchos años que no nos poníamos de acuerdo, al menos en un punto, y creo que hoy lo hicimos. Y es precisamente lo que estabas planteando en el hecho de que nosotros nos hemos dedicado. Yo llevo muchos años, fui profesor tuyo cuando estabas en pregrado, llevamos muchos años discutiendo temas. Y una de las características que ha identificado un gran grupo de economistas es que nos alejamos de la política, de los políticos. Consideramos los políticos por allá como una estirpe bastante peligrosa. Hernán, pero, ¿sí? Hernán, escúchame un paréntesis. Políticos somos todos. Es Hernán que como decano debe, de la mano de quienes son sus electores, si se quiere, para ponerlo en términos de sus estudiantes y sus profesores, pues unirse en un proyecto de facultad. Político es Hernán, que logra un trabajo mancomunado con su esposa y de la mano de sus hijas por fortalecer la principal institución que tiene cualquier sociedad, la familia. Es que allí hay mucho para decir. Yo creo que una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. Es que hemos satanizado el concepto de política y de políticos de manera muy responsable. Yo creo que una cosa es la política y políticos, yo creo que somos todos. Todos queremos estar bien con nuestros amigos y eso es otra forma de política. A lo mejor allí Julián Vélez, que es tan profundo en esos conceptos, me refutará o complementará, pero yo sí creo que hay que aprovechar eso, que es un problema hoy, para convertirlo en una gran oportunidad para construir país. Simplemente quería decir, Hernán, excúsame que te interrumpí. Listo, Julián. Entonces, digamos que segundo punto que nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Entonces, estoy hablando de esos politiqueros que tanto daño le han hecho al país. Y entonces nos hemos alejado los economistas y nos volvimos más tecnócratas, nos dedicamos más a la economía política, a tratar de identificar los problemas y los indicadores macroeconómicos que atañen las dificultades del país.
y hemos dejado de lado el conocimiento de eso aparte que vos mencionabas, que es la política económica. Entonces creo que ahí nos hemos puesto de acuerdo, es un principio que he tenido siempre como convicción y siempre he invitado a los estudiantes, desde que soy profesor, desde que he estado acompañando cuando estabas de decano, cuando estuviste en la vicerrectoría académica y cuando he ejercido mi función como docente, siempre he invitado a los estudiantes a que participen en la toma de decisiones. Y esto ha sido precisamente uno de de las labores que con mis compañeros profesores hemos adelantado, y es motivar a los muchachos a que estén metidos también en ese cuento de la política. Pero de lo que has planteado, Julián, creo que hay una parte que es importante tener en consideración y que invito a los muchachos a que se empapen de todos estos temas, y es que precisamente lo que nos está haciendo falta es tener unos profesionales con una capacidad de transformar, que seamos capaces de construir unas reformas estructurales y no coyunturales, como lo que se ha venido dando, y que cuando uno, como es profesor, como me ha tocado ser profesor de planeación y en otras actividades, le he planteado a los estudiantes que se deben construir proyectos y programas que estén orientados a 3 principios básicos: la equidad, la progresividad y la eficiencia, que no se han visto reflejados en la mayoría de los proyectos que se desarrollan en el país. Alabo y considero que sí es bastante satisfactorio conocer los avances de una entidad como el IDEA, como EPM, con todas sus problemáticas que pueden tener, pero también no podemos desconocer que hay un montón de entidades públicas que son ineficientes. Entonces, estamos en un modelo económico que tratamos de creer que es un modelo neoliberal, pero tenemos un modelo altamente manejado por el gobierno intervencionista. Entonces no hay una claridad frente a los modelos como tales. Y nosotros como docentes les enseñamos a los muchachos modelos económicos, a que ellos tomen sus posturas. Les planteamos los modelos que son neoliberales, los modelos que son proteccionistas, y que ellos finalmente se identifiquen por cuál de ellos quieren seguir. Pero yo quiero dejar más a los muchachos que hagan sus preguntas, sus inquietudes frente a alguien, pues como les digo, que es de la casa, que tenemos confianza y que les podemos preguntar claramente las inquietudes que tengamos al respecto. Yo dejo para que los muchachos sean los que... Un comentario para ambientar la cosa con los muchachos y totalmente abierto a cualquier pregunta, de eso se trata, de una vez, Hernán, acabar con los misterios. Yo creo que hay que abrir más lo público. Tenemos que abrirnos más como sociedad en general. Cualquier pregunta totalmente bienvenida, pero mencionaste un tema, Hernán, que no lo mencioné en la presentación por cuestiones de tiempo y no cansarlos, porque es todo virtual, largo, aburre, desconecta, pero creo que hoy hay un camino muy interesante para avanzar: la democracia digital directa. La semana pasada estaba en Yarumal y elegían personero estudiantil. Visité un colegio y ese día más de 800 jóvenes de manera virtual eligieron su personero. ¿No será que en el caso del país podemos tener menos senadores, menos representantes? Eso puede pasar también en lo regional, menos burocracia y más preponderancia de la población en general, de la comunidad. ¿Será que los que representan al pueblo lo están representando? Yo cuando mencionaba el caso Duque era para decir, bueno, venga un momentico, ¿es Duque solo? ¿Dónde están los representantes a la Cámara? Algunos se han pegado en las marchas y se toman fotos con muchos de los que van a las marchas. Habría que preguntarle a esos mismos representantes, que son muy buenos tomándose fotos en las marchas, cuántos proyectos de ley han sacado adelante y cuántos han sido efectivos y cuál ha sido el fondo con el que se financia. Preguntarle a esos mismos representantes si son impolutos. Entonces yo veo un peligro, Hernán, veo una gran oportunidad de la democracia digital directa, pero veo un peligro en que finalmente la gente quiere cambios, pero terminan elegidos los mismos. Porque lo primero que han hecho algunos políticos que tienen cierta experiencia en estos temas es que van y se arropan con los muchachos en las marchas, haciéndoles creer que ese es el camino. Tema preocupante. Bien vale la pena que a la hora de elegir el próximo año analicemos eso a fondo. Yo creo que hay muchos temas allí, Hernán, para pensar,
pero sobre todo yo quisiera sobre todo quedarme en la principal invitación que has hecho. ¿Cómo está el análisis de los temas regionales, de los temas de los ingresos para los municipios y ese sinnúmero de cosas que he mencionado, que yo creo que Hernán, allí la facultad tiene mucho para hacer? Mientras hablaba, yo preguntaba, ¿cuál es la propuesta desde la academia y cuál es la propuesta desde la facultad para cambiar esta realidad que estamos viviendo? ¿Y cómo hacerlo viable? Esa es la pregunta, Hernán, que hay que preguntar. Listo, ¿Cómo hacerlo viable? Démosle paso a los muchachos, a sus inquietudes, porque hay un tema que medio lo tocaste, pero que creo que también es bastante importante, y es que no mencionaste a fondo el tema de la corrupción, que no se puede desconocer, y que ahí podría haber otro elemento para resolver muchas de las situaciones económicas que hoy tenemos. Pero dejemos que los muchachos sean los que hagan sus planteamientos. Muchachos, están invitados a que escriban en el chat las preguntas o lo hagan públicamente si es factible, para que el doctor Julián nos ayude con eso. Hombre, Hernán, si no les disgusta a ellos, que ojalá enciendan la cámara y pregunten abierto. Qué rico ir conociendo a la gente de la facultad, que uno por no estar allá a diario ya no lo conoce a muchos. Adelante. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud para Julián? A ver, David López, usted que le gusta la política. Muy buenos días. Julián, qué bueno escucharte y saludarte nuevamente después de tanto tiempo. Yo quisiera pues como saber de pronto cuál es la expectativa que tiene el IDEA frente a la situación actual, frente al tema pues del paro. De pronto ¿qué esperan que suceda tanto económicamente como socialmente hablando? Me gustaría de pronto conocer su visión de este tema. David, ¿ya te graduaste? Pues ya estoy esperando terminar este semestre para ya hacer los grados. Qué bueno, hermano, me alegra mucho saludarte. No, me haces una pregunta bien interesante. Te la voy a contestar de dos formas. Uno, postura personal, lectura personal y postura del IDEA, que yo creo que son dos temas. Postura personal. Nosotros, te lo cuento, David, nosotros no leemos este tema como coyuntural. Creo que Colombia, pese a que muchos dicen que los colombianos somos muy bravos, creo que no lo somos. Hemos soportado muchos años mucha desigualdad. Yo particularmente volví a mi municipio, a Belmira, y lo veo muy similar, David, al Belmira que conocí teniendo 4 años. Entonces, a mí no me extraña que la gente esté indignada. Eso es lo primero que tengo para decirte, y decirte que no creo que esto obedezca a este momento. Segundo, es claro que desde el 2019, por no decir mucho antes, 2018, perdón, y desde mucho antes, el país tiene marcadas diferencias en grupos políticos. Yo, como otros quizás, hemos planteado ni Uribe ni Petro. Sería interesante un país donde se empiece a debatir más allá de ellos dos. A ver qué pasa. Yo creo que estamos reflejando mucho esos momentos de indignación, de diferencia, de choque de ideas, de choques de resentimientos. Entonces, creo que hay temas profundos en este Colombia de hoy que no obedecen a esto, sino que obedecen, a pesar de los avances en acceso a salud, en reducción de pobreza, creo que todavía hay unas brechas muy profundas en términos sociales. Muchos municipios, mira, por ejemplo, se acaba de aprobar, el gobierno nacional le va a dar 90.000 millones de pesos al municipio de La Estrella, que es del Valle de Aburrá, para que ponga agua potable en la Tablaza. Entonces uno dice, ¿en dónde? En La Estrella. Agua potable. Es que cada vez que llueve, y llueve fuerte, David, esa agua que llega a la Tablaza no sirve ni para trapear. Entonces, eso ya te denota un Colombia muy desigual y con muchos temas para atender. Nosotros, David, no hemos parado. Te lo digo a título personal y a título de idea. En medio de la pandemia, seguimos yendo a territorio a escuchar las necesidades de los alcaldes. En medio de la pandemia,
diseñamos instrumentos para aliviar las dificultades de los alcaldes. Te voy a dar un ejemplo. Un municipio que tenía una deuda de 5.000 millones de pesos, que se ha visto afectado en el recaudo y le debe a la idea. ¿Qué hizo? Aguantemos, venga alcalde, le damos un año, le damos 2 años, no nos pague capital. Utilice ese capital para que atienda las necesidades de salud, de empleo y las necesidades más sentidas de su población. En 2 años conversamos. Entonces yo creo, David, que la solución no es parando, la solución es viendo. Entonces esa es la postura que hemos tenido en particular. Yo a la fecha llevo visitado ya 79 municipios. En algunos de ellos he repetido, donde vamos a escuchar las necesidades, pero ya llevamos soluciones. Entonces la postura personal es que hay que trabajar y trabajar muy duro, hay que resolver, hay que hacer menos promesas, pero hay que tener más ejecutorias. Y creo que lo de las marchas, en general las dificultades que está viendo el país, no va a parar por ahora. Así se logren acuerdos. A mí me sorprende mucho, David, que yo veo en las calles personas de 12 y 13 años. Iba para Buriticá, te cuento esta historia, y 50 metros antes de la entrada, bloqueada la vía. Me bajé y empecé a caminar. Me senté a conversar con una niña que estaba cerrando la vía, porque yo quería entender qué pasaba. Y logré entender que la niña realmente no entiende qué es lo que pasa. Es una niña de 12 o 13 años. Y veo los que son los líderes de los diálogos, y Hernán, parecieran más tus compañeros que los compañeros de David. Entonces estamos diciendo que los jóvenes están indignados, pero los que hacen las negociaciones, ¿quiénes son? He visto que en algunos casos se han involucrado los jóvenes. Temo, David, que el tema no se va a resolver pronto. Estamos ya en elecciones. Ya hay grupos políticos que están trabajando sus campañas para Cámara y Senado. Y igual está pasando con los temas de presidencia. Entonces yo creo que hay que pensar las cosas mucho más de fondo. ¿Quiénes van a ser esos los nuevos líderes que van a llevar los temas a Cámara y Senado? ¿Quiénes han estado? Y yo vuelvo a preguntar lo mismo a David. ¿Cuáles han sido las propuestas y proyectos de ley? Es que las redes sociales son muy poderosas, pero las hemos utilizado más para impactar que para materializar. ¿Cuáles son los proyectos y las obras que algunos personajes que están allá hoy han logrado materializar para las regiones? Entonces yo temo, David, que se va a alargar. Veo algún susto en los empresarios. Yo creo que eso no es sano, que los empresarios, más allá del debate que podamos tener tú y yo y muchos otros en términos de impuestos, en materia de exenciones que se les ha dado, yo sí creo que el empresario no puede tener temor. Yo no veo cómo rehacer un país sin los empresarios. Creo que los empresarios deben ser actores fundamentales de ese rehacer Colombia, ese nuevo proyecto. Tenemos una constitución que, volviendo al inicio de la charla y lo que planteó Hernán, con una serie de postulados neoliberales, pero en materia social, recopiló o trajo el refrito del estado de bienestar del 30, pero en materia de ejecutoria de esa constitución tan linda que tenemos en Colombia, ¿cuáles son las realizaciones? Aquí yo creo que algunos están jugadísimos a que tengamos una nueva constituyente. ¿Quiénes serán los que construyan la constituyente? ¿Qué es lo malo de la constitución que tenemos? Yo creo que la constitución que tenemos es una constitución muy linda, pero que prometió mucho. Un enfoque muy particular en materia económica desde el consenso de Washington, que también lo retoma Cecilia López y me imagino ustedes en muchas clases lo han retomado, pero promete un estado de bienestar con un sinnúmero de cosas que cuando uno ve la caja, cuando uno ve la foto de la caja del gobierno nacional, departamental y local, no lo ve materializado. Creo, David, que tenemos que empezar a mirarnos a los ojos y a decirnos la verdad. Hay que aprender ahora a decir sí y a decir no, porque lo claro está es que seguimos en términos económicos. Tenemos múltiples necesidades, pero tenemos recursos limitados. Eso es lo que está viviendo hoy Colombia. Ahora pasa lo de la calificadora y hay un debate también amplio hoy en términos de reservas internacionales. Entonces aquí hay un cóctel de cosas muy interesantes, pero creo, David, el panorama no es el más alentador, así terminemos creciendo más en este año que en el anterior. Claro, la referencia es esa. Entonces tenemos mucho por hacer, pero creo que esto va para largo. Hay un nuevo acuerdo social que plantear, pero un acuerdo social materializable. Cojan ustedes, desnuden las finanzas, por ejemplo, del departamento de Antioquia, Hernán, y dígame si con esa cifra de recursos de libre destinación se puede transformar la realidad económica y social de manera. Lo que hacemos en muchos casos, quienes estamos en lo público, es intentar apagar incendios y, por otro lado,
llevar esperanza y materializar sueños. Y el papel de la idea, David, muy sencillo. Hoy tenemos 500.000 millones de pesos para trabajar de la mano de los alcaldes, de las entidades descentralizadas, de quien construye vivienda de interés social, para que en medio de todo esto el IDEA lleve esperanza, pero sobre todo materialice sueños. Acabamos de entregar unas propiedades muy bonitas, David, Villa Carmelita en el municipio del Carmen, habíamos hecho otras en Balcones del Café en el municipio de Concordia, y eso seguiremos haciendo, buscando caminos para materializar sueños. Creo que es el deber de una institución como esta. Esta es una institución que, David, no se puede politizar, es una institución que tiene que trabajar para el beneficio de los antioqueños, y eso es la consigna que tenemos. Más allá de cualquier dificultad, el IDEA en territorio y el IDEA apostando por materializar sueños. Pero no estoy optimista, David, para cerrar la pregunta tuya, en términos de que lo vamos a resolver pronto. Mientras la gente tenga tantas necesidades, mientras exista tanta desigualdad, mientras la gente diario vea en los titulares escándalos de corrupción, que en muchos casos, me faltó en esa lista, Hernán, los entes de control, la justicia. Aquí le dañamos y le acabamos la vida a muchas personas. A los 5 años les decimos que qué pena, señor, no, usted no era culpable. Es un tema muy profundo ese tema de la corrupción, que además lo comparto, que hay que revisarlo, que hay que transformar. ¿Cómo? ¿Qué papel cumplen los entes de control? ¿Por qué no le resolvemos rápido la situación de justicia a una persona? El titular de hoy, embargadas las cuentas de Luis Alfredo Ramos y Aníbal Gaviria. ¿Cuántos años lleva Luis Alfredo Ramos esperando una respuesta? ¿En salir absuelto o en salir condenado? Ustedes se han puesto en algún momento que puede pasar por la familia de una persona que lo señalaron 5 años en redes, le hicieron matoneo y a los 5 años no le logran comprobar nada. ¿Han visto en qué va el caso del excontralor de Antioquia? David, allá hay cosas por hacer, hermano. Este país tiene tantos temas por atender, que por eso es que yo quiero ser insistente en la invitación. Es construyendo, no destruyendo, que podemos transformar la realidad. Julián, pregunta. Me parece... qué pena. Tranquilo, David. Como hacer una intervención aquí complementando la idea y de pronto haciéndole una pregunta adicional. Es que es muy importante lo que usted menciona, que este cargo debe estar muy desligado pues a la politiquería, porque debe ir pues en pro del desarrollo de la sociedad. Pero sí, usted ahora mencionaba que normalmente el gobernador es quien coloca una persona cercana allí. ¿Cómo pueden ustedes de pronto garantizar proyectos a mediano y largo plazo cuando hay elecciones cada 4 años? O no sé si de pronto no está en riesgo. David, le pegaste, hermano, a la pregunta. Mira, esta es una institución que diseñó un plan estratégico institucional que tiene 4 frentes. Y te lo voy a decir, modernización tecnológica. Es que imagínate, David, que a nuestra llegada, los alcaldes, las transacciones eran manuales. Entonces, claro, usted quiere actuar en el territorio, pero transacciones manuales. Entonces, decidimos hacer una modernización tecnológica del instituto. Segundo, gobierno corporativo, que yo no sé si en la facultad ahora se está estudiando, pero sí que vale la pena, David, pensar ese tema. Hay que blindar las instituciones. Si no se blindan las instituciones, no hay proyectos de largo plazo. Aquí cada gerente viene y plasma su sello, su deseo. Cada 4 años estamos en la misma línea. Entonces, nosotros en el plan estratégico institucional decidimos incluir un capítulo de ese plan estratégico que se llama Gobierno Corporativo, para adecuarnos a toda la regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia, que le ha dicho la Superintendencia a la IDEA, que debe cuidar los recursos de lo público. Y para cuidar esos recursos ha marcado un derrotero. Nosotros hemos decidido aceptar esa hoja de ruta de la Superintendencia Financiera de Colombia, que hasta dónde va, arranca en revisión permanente, en muchos casos semanal y mensual, de las cifras del instituto, de los movimientos transaccionales del instituto, origen-destino, de dónde llega el recurso, dónde termina el recurso. Allí particularmente he tenido personas desde el punto de vista de materia económica, allí incluso una compañera de ustedes que bien conoce, Yurani, está en planeación, ayudando con todos estos temas, pero también hemos fortalecido la oficina de riesgos para evitar lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Entonces nos hemos adecuado a todos los lineamientos de la Superintendencia Financiera de Colombia. Un tercer capítulo, David, finanzas fortalecidas. Es que el tema de la idea es que resuelva su fondeo.
que cuente con la caja suficiente para poder impactar en el territorio. Y si resolvemos los 3 pilares de ese plan estratégico, David, vamos a poder ser una banca aliada. Yo creo que gerente de la idea puede ser cualquiera que tenga A, B y C, que conozca el riesgo financiero, que tenga la trayectoria en esos frentes, pero que se rodee sobre todo, David, de un equipo que tenga esas claridades. Yo, la verdad, creo que en gran medida el IDEA versión 2020 y el IDEA que llamamos versión 2021 obedece a una sola cosa, y es a que hemos construido un equipo de trabajo que tiene esas competencias. Yo abiertamente lo he dicho. ¿Cuántos de los directivos del IDEA están marcados o su quehacer diario es la política? Y si vienen de equipos políticos, que en algunos casos ha sucedido por muchos años en muchas instituciones de lo público, lo primero que tienen que tener es competencias. Y lo he dejado claro en muchos casos. Aquí ese tema de las competencias no puede ser negociable. Revisen los directivos, varios de ellos, incluso, yo no sé, Hernán, en cuántas ocasiones la UNAULA se había leído tanto en términos de nuestro subgerente financiero, por ejemplo, egresado de contaduría de la Universidad Autónoma Latinoamericana, el profesor Juan Carlos Barreiro, que pues, obviamente ya estaba en el instituto, acá está, aporta, Eveni de Blandón, directora de contabilidad, nuestra tesorera. Entonces, hemos conformado un equipo de trabajo de muchas universidades, pero sobre todo personas con experiencias en lo público y en lo financiero. Pero David, indudablemente, la tarea más importante, entre muchas otras que tiene Colombia, es fortalecimiento de la institucionalidad, para que las instituciones no estén al vaivén y no se invente el mundo cada 4 años. Y yo decía eso antes, David, de llegar, pero me he dado cuenta que en lo público el mundo no se inventa cada 4 años, se inventa cada año, porque no hay cambio, cuando hay cambio de vigencia, hay muchos limitantes en temas normativos y no puedes, por ejemplo, David, dejar una serie de contratos de un año a otro. Entonces, el mundo de lo público hay que conocerlo. Yo por eso me sentí muy feliz cuando Hernán me invitó, porque tiene múltiples aristas, que quien quiera estar, qué bueno que se empiece a adentrar en este mundo de lo público, que entienda cuál es el papel o cómo funciona, si es un empleado de carrera, si es un provisional, si es una prestación de servicios, todas esas figuras que tiene lo público que bien vale la pena conocer para poder transformar. Las vigencias futuras, la regulación, la ley 80. Yo aquí, David, yo pensé que yo había hecho el doctorado, la maestría y mi carrera en la universidad. David, lo estoy haciendo aquí. Y los invito a que se desprendan de muchas cosas. No, la academia es muy importante, indudablemente, pero si algo que le enseña a uno, David, es este día a día. Es ir a un municipio y que el sueño de una familia, eso me pasó en Montebello. A mí me gusta mucho ir en bicicleta. Empecé a adentrarme después pasa uno Minas, empecé a bajar, volteé a la izquierda, a entrar a Montebello y me dio por parar en una casita. Y empecé a conversar con la señora, estaba la valla del IDEA, paré a tomarme realmente la foto con la valla del instituto y empecé a hablar con ellos. ¿Qué dificultad tienen? ¿Cuál es el sueño de ustedes? ¿Y sabes cuál es el sueño que tenía esa familia, David? Un tanque plástico, porque resulta que esa semana había llovido mucho y el tanque de cemento, que ya tenía muchísimos años, se lo había llevado el invierno. Y habían ido a colocar una caneca de donde derivan el agua y el señor que había el lote por donde ha pasado esa servidumbre por muchos años les ofreció machete. Esa Colombia es la que tenemos que cambiar. Y eso hay que hacerlo allá, escuchando. Yo no sé si en los papers, que son muy valiosos, que aportan mucho, que tanto tiempo también le estamos dedicando a la información de los papers, con esa data, con todo eso que reunimos, cómo contrastamos con la realidad y hacemos aportes que de verdad cambien la realidad de este país. Yo, por ejemplo, soy convencido que muchos profes se tienen que dedicar a ese nuevo conocimiento, a los papers, pero ¿dónde están los estudiantes y los profes que van y conocen esa realidad? Y por aquí apunté, Hernán, una cosa que decías, ¿cómo estamos en conocimiento social? Y cómo los economistas y en general la academia ayuda a transformar toda esa realidad allá del territorio. Entonces, David, ¿no, hermano? Cuando quiera lo invito a un tinto y seguimos conversando de estas cosas, que bastante interesantes tus preguntas y esto no está resuelto. A lo mejor muchos de mis planteamientos están totalmente errados, pero he querido poner desde esa columna en especial, Hernán,
una serie de ideas, a lo mejor muchas erróneas, pero hay que proponer, no solamente diagnosticar y criticar. Estamos llenos de diagnósticos y de crítica, no tanto en términos de propuestas. Julián, el estudiante Brian Steven Pineda pregunta desde su perspectiva, ¿cuáles son las crisis o situaciones que sufre Colombia actualmente y cómo enfrentar cada una de ellas? Brian, ¿y eso es para la tesis de maestría o del doctorado? Esa pregunta está grande, ¿no? Pero primero, Hernán, no sé si los muchachos ya leyeron Por qué fracasan los países, pero si no, a los que no han leído, léanlo. Siento que está más vigente que nunca, Hernán, ese libro. ¿Por qué fracasan los países? Uno, no hay instituciones de calidad. Voy a darles 3 ejemplos. Confían, pues las encuestas dicen otra cosa, pero no sé si ustedes confían en el gobierno, confían en los que administran la justicia, confían en sus representantes, es decir, en los senadores, en el Senado como institución, en el Congreso en general como institución, y la lista puede ser larga. Si no hay confianza en la institucionalidad, si la institucionalidad no ejecuta, es complejo. Entonces, crisis, 1, institucionalidad. Yo estoy convencido de eso. Mire, por ejemplo, una avalancha en Dabeiba. Presidencia, gobernación, un sinnúmero de instituciones. Hablen con la comunidad, con el paso de los días que se ha concretado. La institucionalidad tendría que ser tan efectiva que permita concreciones. Entonces yo creo capítulo 1, institucionalidad. 2, el gran valor que tiene Colombia es la multiculturalidad. Pero como decía Laín Touraine, tan iguales, pero tan distintos. Yo les pregunto a todos, y con el comentario que ha hecho Brian, ¿cuál es el proyecto de país en lo que cada uno de ustedes está de acuerdo? Y es el mismo. Yo por allá hacía un chiste de pesado, Hernán, que lo último en que lo que nos pusimos de acuerdo los colombianos fue en el Mundial del 2014. Es uno terminaba abrazado con una pana que nunca había visto. Nos hemos vuelto a abrazar, aún siendo diferentes. ¿Cuál es ese proyecto de país que ustedes, muchachos, cada semana le dedican 1 hora? Yo no lo tengo claro. Entonces, segundo tema, no tenemos un proyecto de país. Institucionalidad, multiculturalidad, que es muy valorada en términos de la diferencia, en términos de la riqueza de nuestra música, de nuestras costumbres, pero que es nuestro gran limitante a la hora de construir, porque no somos capaces. Nos ha dado muy duro construir desde esa diferencia. Y creo yo, y no es malo, que hay una gran crisis de liderazgo y de la política. No hay confianza en la institucionalidad por los hechos de corrupción. Hernán me decía, ¿por qué no hablaste casi de corrupción? Y, sí, no, podemos dedicarnos toda 1 hora a hablar de corrupción, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuáles son esos líderes que no nos van a defraudar? Y no quiero poner nombres, pues, por respeto, pero, por Dios, ¿cuáles son los nuevos líderes? Entonces yo creo que hay una crisis de liderazgo, de institucionalidad, de proyecto, de país. A lo mejor yo estoy muy equivocado, Hernán y Brian, pero seguiré convencido que el camino es ir al territorio, escuchar a la gente y con toda la franqueza decirle sí o no. Y eso es lo que estamos haciendo desde la idea. Vamos al territorio, hay una necesidad de pavimentación de una vía terciaria y contestamos si nos da y si no nos da. Vamos al territorio, escuchamos al alcalde, a la gente. Hombre, tenemos dificultades en materia del impulso a la cultura, el deporte. Decimos sí y decimos no. Tuve una experiencia muy bonita el año pasado, unos niños en Mutatá, sin instrumentos musicales, sin la vestimenta para representar el municipio. Yo creo que esas pequeñas, grandes obras, Hernán, Brian, van cambiando poco a poco nuestra realidad, pero necesitamos que surjan líderes. Líderes que puedan entender estas crisis, líderes que puedan transformar estas crisis que estamos viviendo. Estamos en un mundo de la desconfianza. Y yo creo que esa es la otra crisis. Hay crisis en términos de confianza. ¿Cómo construir confianza? Es que no confiamos en nadie. Declaramos a mucha gente corrupta y demás, pero no sabemos si es cierto. Entonces yo creo, Brian, que tu pregunta es muy profunda, pero quiero volver a parte de lo que he dicho en la charla y es construir desde el territorio. Construir convencido de lo que estamos haciendo y enamorarse de lo público.
Ustedes, los jóvenes, tienen que enamorarse de lo público. Hay un gran poder en lo público para transformar la realidad económica y social. Julián, pregunta Juan David Hernández Zapata. Dice, luego del inconformismo que se evidencia por parte de los ciudadanos y administraciones locales por el pedajito de Niquía y evidenciando la destrucción de este, ¿el IDEA tiene pensado reconstruirlo o qué estrategia tiene hacia este? Y antes de que conteste, a mí me tocó conocer el pedajito en su fundación, ya que hablaste de mi edad. Y era, pero le tocó ese y el de José transitorio. y el que construyó José María Córdoba, ¿cierto? También, los dos. Y eran transitorios. Y entonces, mira, volvemos al cuento de las reformas estructurales. No puede ser que algo temporal se nos vuelva permanente en el país. Ahí sigue faltando, como decís, un liderazgo evidente. Hernán, esa pregunta que acaban de hacer me gusta mucho. Primero, para contarle lo siguiente. El IDEA lo que hizo fue apalancar con recursos la construcción de esa obra. Es decir, que no tenemos injerencia en volverlo a activar o no. Particularmente creo que hay un consenso generalizado. Yo creo que deberíamos evitarnos la violencia, ¿cierto? Y esos actos tan... Miren, el fin de semana, porque me parece bacano poner esto y estamos entre amigos, es que todos somos de la misma casa. Es que una cosa es el peaje y otra cosa que no justifico que lo quemen. Yo creo que no, yo creo que está claro. Ayer aquí en el IDEA estuvo en vías, Secretaría de Infraestructura buscando las salidas porque pareciera muy claro que no sigue el peajito, ¿cierto? Se le llevaron la nevera a los trabajadores. Yo creo que ustedes deben ser actores y quienes estén participando de las marchas, allí mi mensaje. ¿Qué tiene que ver un trabajador de la vía con que esté establecido el peajito de Niquía? Se les llevaron la nevera y las cosas de ellos en la casetica que tienen los trabajadores en el peaje. Yo siento que ahí estamos confundiendo una inconformidad de un territorio que se volvió permanente. Capítulo 1. Porque es que la nevera de los trabajadores nada tiene que ver con lo otro, pero fueron y se les llevaron la nevera. El IDEA no tiene pensado hacerlo porque no tiene injerencia. La Secretaría de Infraestructura, nuestro secretario Juan Pablo López, tiene muy claro que hay que buscar caminos. Y el camino es, en parte, que la gobernación va a tener que terminar asumiendo el déficit que implica que no se dé el recaudo. Pero aquí hay que plantear otra serie de temas. ¿Ustedes han visto la vía que se está construyendo paralela? El intercambio vial de la SECA está desfinanciado 14.000 millones. El impacto de esa vía para todos esos territorios es muy importante. Y yo dejo otra tarea allí para que conversemos, Hernán. Esto puede dar para que tomemos café y esa pregunta es muy profunda. Bueno, ¿cómo podemos construir las vías que se necesitan sin peajes? Ahora, esas promesas de que eso es transitorio también tenemos que acabarlas. El IVA no, perdón, el 4 por 1000. Qué pena, me equivoqué. Estaba pensando en que en ese artículo que se va a publicar digo que se debe devolver a los consumidores el 5% del IVA si compran lo local, por ejemplo. ¿Por qué no devolverle el 5% del IVA si se compra lo local? Y he propuesto, en vez de 3 días sin IVA, 3 días con IVA de compra local para ver la solidaridad de todos nosotros con los productos locales. Acá hay mucho por hacer, pero el pedajito de Niquía definitivamente más temprano que tarde ya no va a existir. De hecho, hoy no existe. Y la gobernación está buscando salidas, pero nos han dado duro las finanzas públicas del departamento. Entonces, la idea con la gobernación otorgará un beneficio de más plazo u otro camino para que la gobernación pueda, a lo mejor si termina respondiendo que así pareciera va a ser, eso va a ser un tema que vamos a discutir en la próxima junta directiva de la idea de ese camino y el tema pues queda allí al lado, pero ha habido un ataque general a todos los peajes del país. Esto no es, quita el pedajito de Niquía si quiere. El financiamiento de esto lo podemos hacerlo 100% público, nos va a demorar más, no va a ser compleja las obras de compensación. Se han pavimentado muchas vías terciarias con las obras de compensación, por ejemplo, de la vía que les mencioné ahora de vías del NUS, un proyecto en el que está la idea. Vías en Don Matías, vías en Santo Domingo, vías en diferentes municipios que son con las obras de compensación. Las concesiones viales, le diría allí a todos, han sido un vehículo para poder construir hoy
lo que tendríamos que esperar 30 años. El mejor ejemplo de esto es todo lo que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos en Antioquia en términos de las 4G, que era una apuesta que venía de hace otros años, pero una gran inversión, una inversión sin precedentes en Antioquia. Entonces es otro tema que los economistas tenemos que plantear. A lo mejor algunos de los que están en esta reunión de acuerdo con que quemen o que el peajito no funcione, que a lo mejor yo les diré, yo también lo estoy. Venga, busquemos el financiamiento diferente. Pero les pregunto, en términos de competitividad, subir y bajar montañas es muy costoso y poco competitivo. ¿Cómo hacerlo? Sin concesiones viales. ¿Sabían ustedes cuánto reciben los municipios porque un peaje esté establecido en su territorio por impuesto de industria y comercio? Entonces son todos los temas. No podemos ver la foto solamente, Hernán, del peajito, que fue una promesa incumplida, pues, eso es transitorio. No hay nada más permanente que algo transitorio. Eso en Colombia sí que ha hecho carrera. Pero hay que buscar vehículos. APPs, pero las APPs y estas concesiones terminan en un peaje. Mucho por hacer y mucho que pensar. Qué bueno, Hernán, ahí con un equipo de muchachos buscar caminos desde las finanzas públicas y desde el financiamiento de estas obras de cómo hacerlo o renunciar a la competitividad y acercarla a la gente. No es solamente que por allí pase un camión de un gran empresario que genera riqueza. Pues que por allí también pasan las ambulancias. Nosotros acabamos de habilitar, digo nosotros, el gobierno departamental, la vía Anorí Campamento. Pregúntele a una persona de Anorí cuál era el tránsito que hacía una ambulancia antes de que esa vía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿O estamos solamente viendo el tema mediático donde 3 representantes a la Cámara van y se toman la foto con ustedes? ¿O estamos hablando de poner en el centro las necesidades sociales? Esto no es tan cortico, Hernán. Y quite el peajito en Iquía y creo que no va a volver. Y si vuelve, van a volver a quemarlo, la gente se va a volver a oponer, ese peajito sí o sí termina desapareciendo. Y eso es lo que se estaba haciendo ayer, precisamente en las conversaciones de Invías y la Secretaría de Infraestructura, que no tuve pues, la posibilidad de estar porque al tiempo estaba visitando los avances del proyecto de Hidroituango. Pero temas allí muy profundos para mirar más allá del peajito en Iquía. Julián, pregunta Samuel Eduardo Benítez Andica. Señor Julián, buenos días. ¿Qué opina sobre que Standard & Poor's haya bajado la calificación sobre inversión en Colombia de BBB- a BB+? Hernán, lo voy a resumir porque me había visto la hora, me tengo que ir retirando. Sencillo para todos. Cuando la calificación de riesgo cambia, es más costoso endeudarse. Eso es así, primero. Y segundo, el inversionista mira con otros ojos el país. Entonces pueden pasar 2 cosas. O que decidan no invertir en el país, o que se invierte, espera un retorno más alto. Lo pongo todavía más sencillo. Eso es como que Hernán era buena paga, y ya entonces la Standard & Poor's dice, ojo que Hernán está ya en unos líos, los berracos, la reforma tributaria la retiró, ojo si le va a prestar Hernán. Entonces, yo que estoy del otro lado, y usted me está diciendo, Hernán, présteme, digo, Hernán, ve, si te presto, te iba a prestar a 5% efectivo año, y ya no te presto al 5% efectivo año, te presto al 7%. Entonces, el comentario allí para todos, esos 2 puntos que pagamos de más por un mayor riesgo, lo que significa es menos recursos para ejecutar política social y política económica. Eso tiene un cargo, pero quiero que lo entiendan así. Si Hernán le vale más endeudarse, pues Hernán tiene que tomar decisiones de consumo e inversión. Eso vuelve y es muy práctico, eso que le enseñan a uno por allá, creo que desde el primer semestre de economía, si tenemos un peso y cuánto destinamos a consumo y cuánto a inversión. Y si es inversión, pues cuánto es el costo del capital en términos de una tasa de interés. Entonces allí dar el mensaje, y es que a mí lo que me inquieta es que siempre que eso pasa, es más costoso endeudarse, o quien invierte en el país espera una mayor tasa de retorno. Lo que se hace para los inversionistas locales y para el producto local, un poco más complejo el panorama. Entonces, eso es lo que tenemos que poner en el centro. ¿Qué significa eso? Y que están dando toques de atención y dicen, ojo que Colombia tiene muchos temas por resolver, y por eso es que, muchachos, ¿qué otro camino tendrá que hacer el gobierno nacional para aparecer los recursos que hoy no tiene? Eso es un tema bien berriondo, porque es que, mira, Hernán, y para todos, por un lado le estamos diciendo al gobierno que tiene que dar el ingreso solidario y que se lo dé a más gente, pero por el otro lado le decimos no a la tributaria. ¿De dónde salen esos ingresos? Ahora, creo que ha faltado estrategia en muchos frentes. Primero, hay que reducir el tamaño del Estado, indudablemente. Pero plantee usted una reducción del tamaño del Estado, lo primero que la gente imagina
imaginas que van a hacer la gente? Entonces ahí lo primero que te van a hacer es un paro de trabajadores. Entonces no es sencillo, pero quisiera que se entienda ese tema de la calificación en términos que le están diciendo, retiraste la reforma tributaria, ¿de dónde van a salir los recursos para que pagues, para mantener un país estable, para la política macroeconómica, para la política social? Y a quien le vaya a prestar a Colombia, pues le va a salir más costoso. Eso es lo que traduce eso y es lo que uno en una entidad como esta revisa. Uno le dice al municipio, muéstreme los municipios que a quienes les aplica calificación de riesgo, qué le dijo la firma calificadora, y a quienes no le aplica, entonces uno lo que hace es que revisa cómo están sus ingresos, cómo está su endeudamiento, y de acuerdo a eso determina una tasa. Julián, muchas gracias y ya no abusamos más de tu tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Como te dije al principio, esa es tu casa y seguirá siendo tu casa como egresado, como profesor, como la persona tan cercana que ha contribuido al desarrollo de la universidad. Siempre estaremos de puertas abiertas. Te agradezco mucho y espero que por aquí decía Juan Gregorio Fernández, que es un egresado de la facultad. Saludos a Juancho. Se decía que ve en usted, doctor, la capacidad para liderar el departamento. Lo tiene en su proyecto de vida a corto plazo. Esperemos que sea uno de esos malos gobernantes que planteabas en tu columna, para bien de todos y para bien no solamente de nuestra universidad y facultad, sino del todo el departamento de Antioquia. Julián, bienvenido siempre y muchas gracias. Hernán, mil y mil gracias por la invitación. A Juan un saludo muy especial. Por ahí andan tentándome con muchas cosas, pero creo que la principal tentación que tengo que atender y la única es trabajar por los antioqueños, por llevar respuestas y no promesas. A eso me dedicar. Aquí quedaron unos temas que no les conté y que vi que de pronto en el chat lo estaban mencionando: educación, construcción de ciudadanía, el tema de corrupción siempre estará. Yo allí les cuento que, por ejemplo, en el caso nuestro, nos hemos acogido plenamente a un tema que es SECOP2, que es que ninguna persona puede conocer la información previa para el acceso, por ejemplo, a un contrato. Bien vale la pena que expliquen sobre ese SECOP2 qué es. Entonces, nada, para adelante, qué rico que sigamos conversando, nos quedan muchos temas. Aquí bienvenidos, Hernán, cuando quieran. El IDEA sigue abierto por ser institución pues, de fomento. Tenemos que garantizar la prestación de los servicios, el impulso al desarrollo territorial. Ahora estamos metidos mucho con apalancamiento de 100.000 millones de pesos para la ruralidad, para las vías, para maquinaria. Es decir, que Antioquia y este país tiene mucho tema para adelantar. Invito a todos ustedes, los estudiantes de economía, que sueñen con eso, con ayudarle a los demás, con trabajar por los demás. Es que mi jefe, más que el gobernador Hernán, es todos los antioqueños, y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, nada, ahí quedan muchos temas para que conversemos. Dios les pague. Qué emoción escucharlos, qué emoción compartir este ratico. Saludo a todos los muchachos. He escuchado que la facultad va muy bien. Siguen teniendo ese equipo de trabajo allá con Efra, con Julián, con Yubeli, con muchas personas que están ayudando a que la facultad siga avanzando. He visto algunos egresados muy bien posicionados. El caso de Leandro con el tema de regalías, que es un tema tan complejo. Juan Carlos, gente que me he encontrado en este camino y que va muy bien, y estoy convencido que muchos de ustedes en unos años estarán en estos cargos que nosotros estamos hoy. Hay que hacerlo bien. Lo único que uno tiene que tener presente, Hernán, en esto es no olvidar todo lo que criticaba, aunque no es nada sencillo el estar sentado en estos cargos, y mucho menos para quienes son de elección popular. Un abrazo para todos, sigámonos cuidando. Hay que, para reactivar la economía, no lo mencioné, duro con el tema de vacunación. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas vacunas para reactivar la economía y disminuir informalidad y favorecer el empleo. Un abrazo pues para todos y Dios les pague. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctor Julián. Saludos. Felicitaciones. Gracias, doctor. Señor decano. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.